Efesios capítulo 5, versículo 15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Vamos a orar. Oh Padre, Dios eterno y misericordioso, es pobre ahora nuestro cantar, mas nuestra esperanza es que cuando estemos en gloria delante de ti, podamos contemplar tu belleza y honrarte en perfección, cuando seamos perfeccionados a la imagen de Cristo, cuando finalmente hayamos sido conformados según la estatura del varón perfecto. Mientras tanto, te rogamos que tú nos ayudes en este camino de santificación. Ayúdanos a aprender aquellas cosas que tu palabra nos enseña para vivir una vida que honra tu nombre y que te imita como hijos amados. Concédenos esto que te suplicamos en esta tarde en Cristo. Amén. Hemos empezado anteriormente a considerar este capítulo 5, o al menos parte de este capítulo 5, que empieza con un mandato. El apóstol dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y de allí se desprenden algunos principios que Él establece para que nosotros podamos vivir de esa manera. Y usa la palabra andar o la palabra caminar, y como hemos dicho anteriormente, esto se refiere a la vida, a cómo se vive la vida. Y lo primero que empieza diciéndonos en el versículo 2 es: andad en amor. Luego llegamos al versículo 8 y dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Y luego somos llevados al versículo 15, otra vez. Allí está la palabra andar. Ahora Él dice: tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en ese pasaje, en ese versículo 16, nos estaremos deteniendo en esta tarde. Hemos visto cómo el apóstol nos llama a vivir de una manera cuidadosa. Dice: tened cuidado cómo andáis. Si queremos vivir como imitadores de Dios, si queremos vivir como hijos amados de Dios, debemos caminar en amor, debemos caminar en luz, debemos andar en sabiduría. Pero para andar en sabiduría necesitamos ser cuidadosos, necesitamos hacerlo bien. Y hay aquí dos principios que el apóstol nos da. El primero es cómo usamos el tiempo, y el segundo, que debemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. El versículo 16 nos habla de aprovechar el tiempo. Y el 17 nos manda a conocer la voluntad del Señor. Dice al final: entended cuál es la voluntad del Señor. Pero como hemos dicho, nos vamos a enfocar en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Este versículo lo podemos dividir sencillamente en dos declaraciones: aprovechando el tiempo, y la segunda, porque los días son malos.
Hay limitaciones para nosotros que somos temporales. Somos personas que vivimos en un mundo marcado por el tiempo y nuestra vida está sujeta al tiempo. Ciertamente que somos eternos porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Somos almas eternas, pero en otro aspecto de nuestra vida, al menos en lo que concierne a esta vida ahora, somos temporales. Llegará un momento en el que vamos a partir de este mundo. Llegará un momento en el que el Señor regresará por segunda vez y esta era o este tiempo habrá pasado. Y consciente de esto, el apóstol nos dice que si no caminamos sabiamente en el corto tiempo que tenemos, lo habremos desperdiciado. No lo habremos aprovechado bien. Si perdemos este momento, no volverá. Eso es algo que todos sabemos, pero parece que lo olvidamos muy frecuentemente. Olvidamos con frecuencia que el momento que estamos pasando ahora mismo no regresará. Tal vez el Señor nos conceda un siguiente domingo. Tal vez el Señor nos conceda volver a estar en un 18 de mayo, pero ya no será del 2025, será del 2026. El tiempo habrá avanzado. Seremos un año mayores y estaremos unos días más cerca del final. El tiempo no se detiene, no es un círculo que da vueltas, va avanzando hacia su final. Y el apóstol nos dice que al ser el tiempo tan preciado, al ser tan corto, debemos aprovecharlo. Ahora, la palabra que el apóstol usa aquí para hablar del tiempo no es la palabra cronos. Hay dos palabras que se usan para el tiempo. Uno, la palabra cronos, y otro, la palabra kairos. La palabra cronos es esa de donde nosotros tomamos algunas palabras en español. Cronología, que nos habla a nosotros de ir poniendo el flujo de eventos de la historia, o cronómetro, ese aparato que usamos para contar el tiempo. Pero hay otra palabra que es la palabra kairos, que significa eras, épocas, estaciones u oportunidades. Y Pablo no está usando aquí cronos, él está usando kairos. Así que lo que el apóstol no está enfatizando es que nosotros debemos estar vigilantes de cómo usamos el minuto, la hora o el día, aunque ciertamente que está incluido, porque el aprovechamiento del tiempo se medirá a la luz de cómo usamos esa hora, ese día, ese minuto. Pero él está hablando de algo que es más grande, que significa eras, épocas o estaciones. Así que cuando hablamos, por ejemplo, de las estaciones del año, nos referimos a un periodo de tiempo en el que ocurren ciertas cosas. Y lo que la Escritura y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos ocuparnos de este periodo de tiempo que Dios nos ha otorgado, al cual usted y yo le llamamos vida. Tenemos un corto periodo de tiempo. No importa si vivimos 80, 90, 100, 120 años, seguirá siendo corto.
Y tal vez para los niños y los jóvenes, pensar en 70, 80, 90 años es pensar en algo muy prolongado. Pero niños, pregunten a sus padres, pregunten a sus abuelos, ¿con qué rapidez se ha pasado ese tiempo? Ahora ellos cuentan con 50 años de vida, con 70, y podrán decir que el tiempo se ha ido volando. Ha pasado y es como agua que se ha ido entre los dedos. Cuando nos damos cuenta, ya estamos cumpliendo 30, 40, 50 y pareciera que no nos hemos dado cuenta a qué horas pasó esto. Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos un tiempo limitado y debemos mostrar toda diligencia en el uso de ese tiempo de vida. Pero hay algo más que nosotros podemos tomar de esto. Y es que el apóstol nos está llamando a considerar este periodo, esa época, pero hay otra forma en la que se puede usar esta palabra y es oportunidad. Oportunidad. Porque no todas las personas viven al mismo tiempo las mismas circunstancias. Cada uno vive una circunstancia particular y lo que Pablo está diciendo es que para vivir de una manera agradable al Señor debemos aprender a aprovechar ese momento en el que Dios nos ha puesto a vivir. ¿Eres joven? Entonces tienes que aprovechar ese momento que Dios te ha dado ahora. ¿Eres padre criando hijos? Entonces, en esa circunstancia, en esa oportunidad que Dios te está dando como padre en medio de la crianza, debes buscar la manera de vivir de una forma agradable al Señor. Es una oportunidad que Dios da. Es una oportunidad que Dios está concediendo a cada uno. Ahora, hay algo interesante aquí, y es que el apóstol une dos cosas. Une el cuidado y el andar sabio con el uso y el aprovechamiento del tiempo. En el versículo 15, él nos dice que debemos andar sabiamente. Y de forma inmediata, en el versículo 16, nos habla de aprovechar el tiempo, de aprovechar la época, de aprovechar las oportunidades. Él conecta las dos. ¿Y por qué conecta estas dos verdades? Porque si hay algo que coopera para la necedad, es desperdiciar el tiempo y las oportunidades que Dios da. Porque no se puede vivir sabiamente si se desaprovechan, si se desprecian o si se usan como una excusa. El apóstol nos está diciendo que nosotros somos mandados por el Señor a vivir como imitadores, como hijos de Dios, imitando a Dios, viviendo sabiamente. Y en este vivir sabio se requiere que aprovechemos cada situación, cada oportunidad, porque esa es la única manera en la que podremos crecer en sabiduría y podremos vivir de una forma agradable al Señor. Pero aquí hay una advertencia. Él nos dice que nos cuidemos de no caminar como insensatos, porque el insensato siempre desaprovecha la oportunidad. Y una de las formas más comunes en las que el insensato desaprovecha la oportunidad es que siempre encuentra una excusa para no entregarse a buscar al Señor.
Si es joven, porque está joven, porque está ocupado, porque está estudiando, porque se está preparando. Si ha avanzado un poco en la edad, porque está casado, porque está criando hijos y eso le toma mucho tiempo. Si está soltero, entonces usa la soltería como una razón para no entregarse seriamente, porque si yo estuviera casado y no estuviera solo y lamentando mi soledad, yo buscaría al Señor. Pero luego viene la enfermedad. Si yo tuviera salud, yo buscaría al Señor. Y viene la vejez y entonces esta persona dice, si yo tuviera la fuerza de la juventud, si yo tuviera salud, pero ahora ya soy viejo y estoy enfermo, y siempre hay una razón para desperdiciar la vida, siempre hay una razón para no buscar agradar al Señor. Y Pablo está diciendo, andad sabiamente aprovechando el tiempo. Por eso decía, el apóstol no se está enfocando aquí, aprovechando el tiempo en el sentido de mira el minuto o mira la hora, aunque eso está incluido, sino aprovechando la época, el momento en el que el Señor te ha puesto, la circunstancia que Dios ha traído, el tiempo que Dios te ha concedido ahora, el tiempo que Dios te ha dado ahora, porque de lo contrario crecerás en necedad. Porque a la medida que el tiempo va pasando y el corazón no es tratado con la verdad, el pecado se va arraigando en el corazón. Y el corazón se va endureciendo en el mal. Y cada vez la maldad va tomando más y más lugar y la necedad es más grande. Es más evidente. La ceguera se hace más profunda, la tiniebla se hace más oscura. Pablo dice entonces que debemos ser sabios en el uso de nuestro tiempo, porque Dios ha establecido cada situación que nosotros tenemos y allí, en ese contexto, debemos buscar agradar al Señor. Solamente así creceremos en sabiduría. Por eso necesitamos batallar con esos argumentos que se levantan en nuestros pensamientos. Si yo tuviera el tiempo de fulano, si yo tuviera el trabajo de fulano, si yo tuviera la juventud de fulano, si yo tuviera la oportunidad de este otro, es que si yo fuera una madre que está en la casa como fulana, y la otra dice, si yo saliera a trabajar y no tuviera que estar en la casa. Y siempre pasa. Porque el corazón siempre busca una razón para no crecer en sabiduría. Y el creyente está llamado a batallar con tales cosas y a poner en el corazón una disposición a vivir una vida sabia delante del Señor. Moisés ora en el Salmo 90, salmo muy conocido para todos nosotros. Salmo 90. Dice, los primeros versículos, dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y Él está declarando aquí la eternidad del Señor. Está hablando de la inmensidad de Dios. Está hablando de quién es el Señor. Pero ahora
Habla del hombre. Versículo 10, los días de nuestra vida llegan a 70 y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a ver cuán cortos son nuestros días. Enséñanos a ver cuán frágil y efímera es nuestra vida. Enséñanos a ver que solo somos un soplo, solo somos vapor. Señor, convéncenos de esto. ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Él pide? Para que traigamos al corazón sabiduría. Para que esos años pocos, cortos que vamos a vivir, los vivamos sabiamente. Señor, necesito tu ayuda, porque en mi fuerza no podré usar bien el tiempo. Porque estoy inclinado a la necedad. No soy sabio, necesito ser lleno de sabiduría. Señor, abre mi entendimiento, llena mi corazón de esta convicción para que yo pueda contar los días de tal modo que traiga al corazón sabiduría. Es la sabiduría la que da verdadero sentido a los días de nuestra vida. Es la sabiduría la que en realidad nos conducirá a vivir una vida agradable delante del Señor. Viviendo 70, 80, 90 años, 100, no sé cuántos, o viviendo 25 o 30. Es la sabiduría la que hará que esa vida se pueda decir que se vivió bien. Este vivió bien su vida. De esta persona se puede decir que su vida fue honrosa delante del Señor. Es la sabiduría la que conduce al hombre por el camino angosto, por el camino de la obediencia al Señor, de la fe. Es la sabiduría la que lleva nuestros corazones a apartarnos del mal y a tomar el bien. Es la sabiduría la que nos lleva a rechazar la oportunidad del mal y a abrazar la justicia, la santidad, la pureza, la obediencia. Es la sabiduría la que convence al corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es la que convence al corazón para decir, es mejor servir a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres. Es la sabiduría la que lleva al hombre a decir, todo lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo. Es la sabiduría la que lleva al hombre a decir, no miro a lo que está atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Es la sabiduría la que lleva al hombre a decir, mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Señor, enséñanos a contar nuestros días. Eso es lo que ora Moisés en este salmo. Y esto debería ser una oración que usted y yo tenemos continuamente. Señor, ayúdame a usar bien la vida, a usar bien el tiempo, a aprovechar esta oportunidad. Ahora tú has traído para mí esta situación, ayúdame a ser sabio y a honrarte en esta situación. Señor, tú me has traído este trabajo, Señor, tú me has traído esta circunstancia de salud.
Señor, tú has permitido en mi vida esta aflicción. Señor, tú has permitido en mi vida este tiempo de prosperidad donde todo sale bien, los negocios crecen y se gana mucho dinero y gozo de buena salud y la gente me alaba. Señor, dame sabiduría para honrar tu nombre en esta circunstancia. Porque en la una y en la otra nosotros necesitamos sabiduría para honrar al Señor. No solamente en medio de la aflicción. Hay tanta tentación en la aflicción como la hay en la prosperidad. Hay tantas trampas del enemigo en la pobreza, en la enfermedad, en el dolor, como la hay en la prosperidad, en la gloria y estar en la cima. En la una y en la otra necesitamos la sabiduría del Señor y por eso tenemos que decir, Señor, llena mi corazón de sabiduría para vivir honrosamente delante de ti. Pero Pablo nos da aquí una razón para tratar con el tiempo de manera sabia, provechosa y cuidadosa. Él dice, porque los días son malos. Porque los días son malos. Vivimos en días malos. Y yo no necesito tomar mucho tiempo para convencerlos a ustedes que vivimos en días malos. No tengo que argumentar demasiado para que todos lleguemos a la conclusión que nuestros días son duros, difíciles, llenos de maldad. Vivimos en general en días que son adversos, duros. Vivimos en un mundo caído, un mundo bajo la maldición a causa del pecado. Ya de ahí partimos. De ahí parte nuestra condición humana. Hemos nacido en un mundo caído, bajo la maldición del pecado. Con dolor darás a luz. La tierra la trabajarás duro y te producirá cardos y espinos. Por eso trabajas duro y a veces el resultado es poco. Eso hace parte de este mundo caído. Pero a eso le sumamos la maldad de todos los humanos que habitamos este mundo. A eso le sumamos la crueldad, la injusticia, la falta de clemencia, de consideración, la falta de empatía que nos rodea, el egoísmo, la codicia, la envidia que todos los días se mueve alrededor nuestro y con tristeza tenemos que decir, aún en nuestro corazón. Vivimos en un mundo donde la característica principal es el egoísmo. Yo quiero para mí, yo quiero que me sirvan, yo quiero que hagan mi voluntad. Cuando no la hacen, yo me enojo y estoy dispuesto a pelear con usted. Y eso se agrava porque normalmente en el otro está lo mismo. ¿Por qué peleamos tanto? ¿Por qué tenemos tantos conflictos aún en nuestros hogares? ¿Y por qué terminamos a veces peleando con las personas que más amamos? Por el pecado de nuestro corazón. Porque yo quiero que ella haga lo que yo digo y ella quiere que yo haga lo que ella dice. Porque yo quiero que el otro sirva para mis propósitos y para mi complacencia y satisfacción y el otro espera lo mismo de mí. Vivimos en un mundo malo, en medio de un mundo de maldad. Y Pablo dice que debemos aprender
a aprovechar las oportunidades que Dios nos da en medio de ese mundo de maldad. Es una bendición, hermanos, que en un día como hoy podamos estar reunidos en este lugar, libremente oyendo la palabra del Señor. No nos podemos olvidar que hay muchos lugares donde nuestros hermanos no lo pueden hacer. Y no nos podemos olvidar que nuestra situación puede cambiar en cualquier momento. Yo no estoy aquí dando un discurso para generar pánico y paranoia entre ustedes, pero hay una realidad y es que nuestras circunstancias pueden cambiar. Y la libertad de la que gozamos hoy, tal vez no la gocemos mañana. Y Pablo dice que debemos sacar el mayor provecho para la gloria de Dios de esos buenos tiempos, de esas oportunidades buenas que Dios nos está dando aún en medio de días malos. Hermanos, nosotros tenemos aquí bendiciones, oportunidades maravillosas para crecer en el conocimiento del Señor, para aumentar nuestro entendimiento de las Escrituras, para crecer en sabiduría. Algunos de nosotros aquí hemos vivido la experiencia de estar en lugares donde teníamos un acceso muy limitado a buena literatura. Muy limitado. Hasta hace muy poco tiempo, lo que teníamos en español era poco. Y ahora el Señor nos ha bendecido abundantemente. Nos ha dado una bendición que a veces a usted y a mí se nos olvida. Gracias al Señor que tenemos momentos como la conferencia pastoral, cuando vienen algunos de estos hombres, entran a nuestra librería y dicen, ¿cuánto material tienen ustedes aquí? ¿Cómo me gustaría llevármelos? Uno de cada título. Y somos recordados del tesoro que tenemos en nuestras manos. El Señor nos da buenas oportunidades aún en medio de los días malos. Pablo nos dice que los días son malos, por eso debemos aprovechar el tiempo. ¿Cuánto más podremos tener esa librería? No sé, yo espero que mucho tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo más. ¿Cuánto tiempo más nos podremos reunir aquí, tener nuestra Biblia en la mano, llevar un libro, sentarnos en un lugar público, leer un libro cristiano, leer la Biblia y no tener ningún problema? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener? Yo no sé, pero lo que sí sé es que debemos aprovecharlo porque en medio de los días malos el Señor nos está dando estas bendiciones. Qué bendición poder venir y adorar a nuestro Señor, poder cantar con toda nuestra fuerza y no escondernos en una caverna. Esa es una bendición del Señor. Dios nos ha concedido esto y Pablo dice que debemos aprovecharlo. Pero también podemos considerar algo más. Pablo está escribiendo a los efesios, hermanos que se encontraban en la ciudad de Éfeso, una ciudad caracterizada por la idolatría, la perversión y la inmoralidad. Y es a ellos a quienes Pablo está escribiendo. Es a ellos a quienes Pablo les dice, aprovechen bien el tiempo porque los días en los que ustedes viven, en la época en la que están, en la sociedad en la que están, en la cultura que los rodea, es mala. Porque estos días en los que ustedes se encuentran, hermanos efesios, son días malos. Son días en los que la perversión corre por las calles. Las falsas enseñanzas están por ahí.
Mira el versículo 14 del capítulo 4 de Efesios. ¿Qué dice el apóstol? Para que ya no seamos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Pablo está diciéndole a estos hermanos que el Señor había dado dones a la iglesia para que los instruyeran en la verdad, porque había un peligro: las enseñanzas malas y perversas que estaban por ahí. Y si ellos no estaban afirmados en la verdad, iban a ser arrastrados por ellas. Son días malos, aprovechen el tiempo. Pablo les está diciendo, aprovechen los dones que Cristo ha dado a su iglesia. Aprovechen la verdad que el Señor les ha concedido y que les es enseñada, para que afirmen su corazón. Porque la enseñanza falsa corre por allí, es enseñada por allí, es atractiva al oído, es atractiva al corazón humano. Afírmense en la verdad para que no sean engañados. Satanás tenía sus falsos maestros. Los falsos maestros no descansan. Sus falsas enseñanzas están corriendo todo el tiempo. Todo el tiempo Satanás ha levantado a sus siervos predicando mentiras y buscando engañar. Y Pablo le dice a los efesios, aprovechen el tiempo porque estos días son muy peligrosos. Son muy peligrosos en cuanto a la enseñanza y la doctrina. Aprovechen el tiempo. Pero no es lo único de lo que Pablo habla. Él está hablando de la inmoralidad que rodeaba a aquella iglesia. Capítulo 4, versículo 19. Y ellos, está hablando de los hombres sin Cristo, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, pero ustedes están rodeados de gente que vive esa clase de vida. Los días son malos. Son malos por las enseñanzas falsas. Son malos por la inmoralidad que rodea nuestra vida. Pablo le dice a los efesios, guárdense, cuídense, porque hay toda clase de maldad. ¿Cómo describe él a estos hombres? Dice que ellos han llegado a ser insensibles, un corazón endurecido, una conciencia endurecida, entregados a la sensualidad, viviendo por los sentidos. Nosotros a veces usamos la palabra sensualidad limitada a un aspecto de su definición. Nos referimos a la sensualidad como alguien que busca ser atractivo, especialmente en lo sexual, atractivo a otro. Pero en realidad abarca más y tiene que ver con alguien que vive por sus sentidos. Lo que oye, lo que ve, eso que le atrae, eso que le parece tan hermoso, eso que le parece tan agradable. Ay, es que yo estoy escuchando esto y me gusta tanto. Es que yo veo esto y me agrada tanto. Ay, cuando yo lo hago, mi corazón está complacido. Alguien sensual es uno que está entregado a buscar la complacencia de su propio corazón, siguiendo sus deseos, sus ideas y sus intenciones.
Y Pablo le dice a los efesios, ustedes viven en un mundo sensual. Y hermanos, nosotros vivimos en un mundo sensual. No solamente por la inmoralidad en la forma de vestir. Vivimos en un mundo sensual porque todo nos lo venden por los sentidos. ¿Cómo te verías en ese carro? Y sale el carro y presentan a una persona feliz. Hace unos días estaba viendo, no sé dónde estaba, había un comercial de un carro y una ciudad muy agitada. Y la persona va y está fuera del carro y la ciudad es un caos. Pero en cuanto abre la puerta y se sienta en el carro, cierra su puerta y todo el mundo se vuelve como un paraíso, todo quieto. Ella puede manejar, nadie se atraviesa, no hay otro carro, los semáforos están todos en verde. No hay camiones atravesados, no hay que pelear con nadie, nadie se está poniendo delante. ¿Cómo te verías en ese carro? ¿No te gustaría tenerlo? ¿No te gustaría oler con este perfume? Y yo no estoy diciendo nada si usted compra un carro o si compra un perfume. El punto es vivir por la sensualidad, por la complacencia. Cuánto me gusta, cuánto lo deseo, cuánto estoy dispuesto a dar por esto. Pablo está escribiendo de los efesios que vivían para la sensualidad, que vivían en una época de perversión. Pablo escribe de una generación mentirosa. Versículo 25, capítulo 4, por tanto dejando a un lado la falsedad. Una generación que vivía en ira, airaos, pero no pequéis. Una generación de ladrones, el que robaba o el que roba no robe más. Maldicientes, versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación. Pablo habla de una sociedad, de una generación inmoral, capítulo 5, versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros. 4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y esto no parece la descripción de una ciudad de hace 2000 años, sino que pareciera que está describiendo nuestra sociedad, nuestros días. Está describiendo lo que es nuestro mundo hoy. ¿Y qué dice Pablo a estos hermanos en Éfeso? Que ellos deben ser cuidadosos como caminan, deben ser cuidadosos en cómo viven, que deben vivir sabiamente y para hacerlo deben aprovechar bien el tiempo. Para aprovechar bien el tiempo. Esta es una advertencia que nosotros también debemos tomar para nuestras propias vidas. Hermanos y amigos, voy concluyendo y lo primero que quiero recordarle es que el tiempo que tenemos para la vida es corto. Y a esto se le añade un ingrediente más. No sabemos cuándo es el último día de nuestra vida. Ninguno de nosotros tiene firmado su fecha. Ninguno de nosotros tiene un certificado que nos dice, tú vivirás hasta este día. Simplemente sabemos que esta mañana
nos despertamos porque Dios nos había concedido vivir otra vez. Mañana no sabemos. No sabemos en qué momento el Señor determine que es nuestro tiempo, o más bien no sabemos cuál es el momento que Dios ya había determinado que fuera nuestro último día. Pero hay una cosa que sí sabemos. Hay una cosa que sí es ciertísima en el día de hoy, que el Señor nos llama a todos a estar a cuentas con Él. Que el Señor nos llama a todos, hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El texto no dice si oyes hoy su voz, espera a mañana, espera una oportunidad mejor, espera un poco porque estás muy joven, vive un poco más la vida y luego entonces busca a Cristo. No, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, acude a Él. No desperdicies más tu vida, porque si estás viviendo tu vida para tus propios deseos, para tus propios planes, para tus propios intereses, y no los estás viviendo para Cristo, los estás desaprovechando. Aunque no pierdas ni un minuto porque estás ocupado trabajando y estudiando, ¡qué bueno! Pero aún así tu vida está desperdiciada si no vienes a Cristo para ser salvo por Él. Hoy necesitas acudir a Cristo. Y hermanos, hoy necesitamos, ocuparnos de buscar al Señor. Hoy necesitamos entregarnos a aprovechar el tiempo y la oportunidad que Dios nos ha otorgado. Cuando cantamos el himno, después de cantar el himno, el pastor decía, ¿y qué si perdiéramos la vista? ¿Sabe? Yo me he hecho esa pregunta y eso me inquieta. Una de las cosas que me inquieta es todos los libros que me quedarían sin leer. Y algunos no los he leído porque he perdido el tiempo. Yo sé que no podemos leer todo lo que quisiéramos. No tenemos ni vida ni fuerza para alcanzar eso. Pero es cierto que hay muchos libros que tienen un papelito por ahí, que un día empezó y nunca lo seguimos. Y cuando hacemos un recuento de cómo hemos usado nuestro tiempo, nos hemos dado cuenta que mucho de ese tiempo se ha desperdiciado. Una página más, 5 páginas más, 10 páginas más, hubiéramos podido avanzar, pero hemos perdido el tiempo. Hoy es el día de considerar que el Señor nos está dando una oportunidad para venir y buscarle, para conocerle más, para establecer una mejor relación con el Señor, para orar. Es un tiempo para buscarle, es un tiempo para crecer en nuestra dependencia, para rogar que el Señor aumente nuestra fe. Es un tiempo para que nuestra confianza en Él sea fortalecida por su palabra. Vivimos en días malos, pero el Señor nos está dando buenas oportunidades. No podemos seguir prolongando eso. Mañana empiezo. El 1 empiezo. El 1 de enero para saber bien cuándo fue que empecé. No podemos continuar así. Tenemos que empezar hoy. Hay muchos textos bíblicos que nos recuerdan que las oportunidades se acabaron. Dice Génesis 7:16, y Jehová cerró la puerta. 120 años. Allí Noé, martillo con martillo, dale que dale, 120 años. Hasta que llegó el día en el que el Señor cerró la puerta. Amigo, un día la puerta se cerrará. Y tú clamarás, Señor, ahora sí creo. Señor, ahora sí reconozco que todo era verdad. La puerta se cerró y no se abrió más. No se abrió más. No dejes que la puerta
se cierre. Acude a Cristo hoy. Hermanos, y aunque nosotros no perderemos nuestra salvación, no desaprovechemos la oportunidad para vivir mejor para el Señor, para agradarle más, para crecer en conocimiento. Es muy poco nuestro conocimiento como para pensar que ya no necesitamos más. No, el conocimiento de Cristo nunca terminaremos de tenerlo. Así que tenemos que avanzar más y más y más hasta que lleguemos a aquel día delante de su presencia. Pablo dice a los Romanos capítulo 13, conociendo el tiempo que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca nuestra liberación que cuando creímos. Que eso gobierne nuestro pensamiento. He de vivir sabiamente, porque está más cerca el día en el que veré a mi Señor. He de vivir sabiamente y tengo que aprovechar el tiempo, porque ya está más cerca el día en el que estaré delante de su rostro. Hermanos, y lo que deseamos es oír aquel día: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aprovechemos el tiempo. Vamos a orar.